Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. El Evangelio de San Marcos hoy nos presenta a Jesús que sube al monte a orar y llamó a los que él quiso. Encontramos aquí unos elementos bastante significativos y es, en primer lugar, que Jesús subió al monte a orar. La oración es fundamental en la vida de Jesús y con mayor razón en nuestra vida. En segundo lugar, los llamó a los que él quiso. Él tiene la libertad para elegirnos y nosotros también tenemos la libertad para responderle, pero si respondemos negativamente, nuestra vida no va a alcanzar la plenitud. En tercer lugar, vinieron donde él. Ellos respondieron. En cuarto lugar, los instruye a los 12. Es que Jesús nos instruye con la verdad, nos instruye con su palabra. Y en la medida en que nos instruye, en esa medida nos hace permanecer en él. Estuvieron con él. Y luego los envía a predicar. Y les da el poder de expulsar incluso demonios. Esto es todo un programa de vida. Es toda una propuesta de salvación. Nosotros también, después de haber sido llamados a la vida, después de haber sido elegidos para una misión, para una tarea, también nos da el poder para anunciar su palabra, para expulsar el mal, para liberar a muchos de nuestros hermanos. Estos nombres que Jesús le da a cada uno de los discípulos, esto también les da identidad y esto significa que Él llama a cada uno por su nombre. Escuchemos. Hoy el Señor nos presenta la escena cuando Él va a orar al monte. Y al ir a orar al monte significa que se apartaba y que empezaba a tener ese encuentro con el Señor. Y de allí entonces empezó a llamar a cada uno de sus discípulos, dándoles un nombre propio, dándoles identidad. Hoy el Evangelio entonces nos muestra cómo tú y yo debemos tener una identidad frente a ese Evangelio que nosotros debemos predicarle al Señor. Primero que todo, aprender a orar, aprender a entrar en el silencio, en nuestro silencio interior, para escuchar la voz de Dios y así poder hacer su voluntad. Segundo, tener un compromiso. Después de que hago oración, entonces, ¿a qué me comprometo? En la vida del Evangelio. Y tercero, ir a predicar. Somos discípulos del Señor, estamos llamados a predicar su palabra, a ser verdaderos discípulos del Señor. Hoy pues, en este día, viernes, día del Señor, viernes, encuentro de comunidad, pidámosle al Señor que nos ayude a entender su palabra y sobre todo a practicarla. Y también de una manera muy especial quiero pedir por aquellas 179 personas que se encuentran en el grupo de WhatsApp de Palabra de Fuego. Recuerden que estamos haciendo oración y como nos decía el Padre esta semana, tenemos que aprender a vivir en comunidad, a orar en comunidad, los unos por los otros. Somos 179 personas que de pronto no nos conocemos, pero estamos poniendo esas intenciones para orar, pero también para practicar y para alabar el nombre del Señor. Hoy, en este día, bendigámoslo y hagamos oración los unos por los otros. Y recordemos, como siempre, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es el llamado que Dios te hace? En primer lugar, estar con Él y en segundo lugar, servirle a los demás. Nos dice el Concilio Vaticano II, todos los fieles de cualquier estado y condición de vida están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, santidad que, aún en la sociedad terrena, promueve un modo más humano de vivir. Así podemos sentir entonces la misión apostólica, llevar a Cristo a los demás. Esa es nuestra tarea. Cuando tú corriges a tu hijo, cuando tú amas a tu esposo, cuando tú perdonas al otro, estás llevando a Jesús a aquel que lo necesita. Debemos entonces tenerlo y llevarlo en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Hoy podemos considerar más atentamente la llamada y afinar en algún detalle de nuestra respuesta que realmente sea positiva y sea decisiva
ante lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.